del Señor. Hoy vamos a continuar con una serie que habíamos comenzado hace 2 o 3 domingos atrás, y es acerca de cómo podemos nosotros equiparnos como cristianos para vencer las tentaciones. Si hablamos de tentaciones, todos nosotros estamos siendo tentados constantemente. Tanto es así que lo que hace 20 años atrás nosotros no veíamos en la escuela, hoy lo vemos en grados ínfimos. Habíamos hablado en una ocasión que mientras más aumenta la maldad en una sociedad, más disminuye ese nivel de inocencia que hay en los niños. Ejemplo sencillo es que antes nosotros con 16 años, 17 años, todavía estábamos jugando con muñecos. Hoy niños con menos edad que esa, con 7, 8, 9 años, están consumiendo pornografía. Cuando nosotros hablamos de las tentaciones, hermanos, vamos a recordar que en esa clase anterior estuvimos hablando de dónde provenían las tentaciones. Y ahí mencionábamos que evidentemente las tentaciones provienen del mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando del globo terráqueo, sino que estamos hablando del sistema de vida que tiene este mundo sin Jesucristo. Usted sencillamente mira a su alrededor y va a ver constante bombardeo e invitaciones hacia el pecado. Las tentaciones también vienen ¿de dónde? De la carne. A veces culpamos a otras personas por lo que nosotros mismos somos culpables. A veces queremos echar la culpa a otro de lo que nosotros mismos somos responsables. Y las tentaciones evidentemente vienen de nuestra carne, de una naturaleza pecaminosa. ¿De dónde más vienen las tentaciones? Evidentemente del enemigo de las almas, del mismo diablo. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta, y recordando lo que estuvimos viendo en la clase anterior, descubriendo cómo Satanás tienta. Y vimos 2 tipos de tentaciones: la de Adán y Eva, hecha por el enemigo de las almas, y la tentación hecha a Jesucristo. El único problema es que el primer Adán pecó y el primer Adán falló, y por medio de él entró la muerte al mundo. Pero el segundo Adán, Jesucristo, Rey de Reyes, así lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento, el segundo Adán no pecó. Ahora nosotros hoy estamos siendo tentados. Y bajo ese bombardeo que estamos enfrentando, yo quiero basar el tema de hoy, y es peligros y consecuencias de los pecados sexuales. Miren, hermanos, es increíble. Yo le voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta a qué nivel ha llegado o está llegando la influencia del mundo a la iglesia. Cuando la Biblia dice que debe ser la iglesia la que debe influenciar al mundo, la realidad nos está diciendo que hoy el mundo está influenciando grandemente a la iglesia, y algunas de esas congregaciones se están congraciando con las artimañas del diablo. Tanto es así que miren, antes nosotros decíamos no, que la música secular, que las mujeres están semidesnudas, que el contenido de la letra es aberrante, es ofensivo, pero ya hoy yo me atrevo a decir que un gran % de música que dice ser cristiana está con el mismo bombardeo sensual. Quizás no te sale la muchacha semidesnuda, pero te sale la cantante diciendo y haciéndote juegos de voz y con esos movimientos sensuales que parece que le va a dar un beso al micrófono. Entonces, si usted hoy analiza lo que está recibiendo la iglesia constantemente, hermano, es un bombardeo bien fuerte. Y el problema es que hay muchos cristianos que están siendo arrastrados por, no las tentaciones, pues las tentaciones no son pecado. Las tentaciones simplemente son invitaciones a pecar. Pero hay muchos cristianos que se están dejando seducir por las artimañas del diablo. Así que el estudio de hoy quiero dividirlo en 2 partes. La primera parte, quiero hablar de lo que Jesús enseñó del adulterio. Y en la segunda parte, quiero hablar de lo que Pablo nos menciona sobre este tema. Fíjense, hace 2000 años atrás, vamos a ver este mismo tema, con esta misma influencia, y no había cuando aquello internet. Y para aquellos tiempos, el nivel de acceso a la maldad no era como lo tenemos hoy. Y voy a aclarar esto. No es que la maldad siempre ha existido desde que el hombre pecó, pero lo cierto es que antes, cuando no había todas estas facilidades de internet, si un hombre quería engañar a su mujer, tenía que ir a un prostíbulo, tenía que ir a algún lugar, tenía que ir a tantos lugares. Hoy, por medio del teléfono y un clic, ya la puede estar engañando y puede estar teniendo citas sexuales, lo que sea, por medio de la tecnología. Amados hermanos, lo que ha hecho la tecnología, por una parte, nos ha dado una gran bendición. La bendición de poder acercarnos a aquellos que están lejos. Y eso es una gran bendición, de poder ser usada la tecnología para edificar nuestras vidas,
para estrechar lazos, pero también la tecnología, por otra parte, lo que se ha permitido un canal de mayor bombardeo. Tanto es así que nosotros, se da cuenta que nosotros hace 5 años atrás escuchábamos, no, que si la pornografía, que si en los teléfonos, que no sé qué, y uno así simplemente decía, ¿y tú crees que Texas te va a regalar los megas así tan fácil para consumirlos así? Bueno, hoy no es que Texas los haya regalado, lo sigue cobrando súper carísimo, pero como es la única compañía, usted no se puede cambiar para AT&T ni ninguna otra, es la única compañía. Lo cierto es que hoy usted está revisando su teléfono, está hablando con alguien y te entra así una notificación de la silla de la nada, ¡pam! Esta muchacha está a no sé cuántas cuadras, quiere conocerte. Miren, hermanos, si nosotros vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es necesario en ocasiones detenernos, ir a lo que la Biblia nos dice, ir a lo que la palabra del Señor nos dice, y nos vamos a dar cuenta que son los mismos problemas, pero ahora con mayor avance o mayor tecnología. Tanto es así que vemos en primer lugar lo que Jesús enseña sobre el adulterio. Mateo 5, por favor. Mateo 5. Este es el famoso sermón de Jesús allá en el monte, donde tiene varias enseñanzas. Es uno de los discursos, o si no es el más largo de Jesucristo. Dice Mateo 5, verso 27. Recordemos que cuando Jesús está dando esta enseñanza, todavía no se está desarrollando el ministerio de Jesús como ya lo vemos al final del ministerio, donde hay tantos milagros que ya en el récord de Israel la gente dice, Jesús en aquel lugar sanó a un leproso, allí sanó a un enfermo, allí resucitó un muerto, allí hizo esto. Todavía en este contexto de Mateo 5 Jesús está iniciando el ministerio. Ahora mire lo que dice Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Rápidamente, en el contexto, Jesús vamos a darnos cuenta en este pasaje que hay 6 ocasiones donde Él está diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En primer lugar, Cristo es Dios, y siendo Dios es el mismo que en el Antiguo Testamento le dio la ley a Moisés. No estamos hablando de que Cristo estaba cambiando la ley, o Cristo estaba destruyendo la ley, sino que por las mismas palabras de Jesucristo, Él vino a cumplir la ley. Ahora, usted se da cuenta que donde el hombre pone la mano, ahí siempre hay problemas. ¿Por qué razón? Porque somos descendientes de Adán y Eva. Por eso es que en un mundo caído nos damos cuenta que cuando Jesús está haciendo cita de oísteis que fue dicho, evidentemente está citando la Tanakh o las escrituras del Antiguo Testamento, que nosotros lo conocemos así. Y el problema es, ¿quién dio esa escritura? La dio Dios. Ese no es el problema. El problema es que siendo la escritura dada por Dios, los hombres ponen la mano, ponen la enseñanza y la tergiversan completamente. Por eso es que uno dice, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Hay una sola Biblia? La respuesta sigue siendo la misma. Porque donde el hombre pone la mano y el hombre quiere llegar a Dios por sus medios, crea una religión y evidentemente no va a llegar a Dios, porque el cristianismo es todo lo contrario. La religión es todo lo que el hombre hace, diseña o quiere hacer para llegar a un Dios, a su Dios, o para él mismo proclamarse como Dios. El cristianismo es todo lo que Dios hizo por medio de Cristo para venir a nosotros y darnos vida y vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora miren, en esta enseñanza ya Jesús ha recorrido algunos temas. Ya Él ha hablado de, por ejemplo, si vamos al capítulo 5, ya Él ha dado las 9 bienaventuranzas. Él ha hablado de que nosotros somos sal de la tierra, de que somos luz del mundo. Habla de la ley, porque ya hay como que 2 o 3 que lo están mirando y dice, yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a cumplirla. Más adelante habla de la ira, algo tan importante. Se da cuenta que la palabra de Dios no cambia, es una palabra viva, que es constante, que es necesario. Después de hablar de la ira, llega entonces a este tema de el adulterio. Ahora, rápidamente Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Si nosotros vamos al texto, nos vamos a dar cuenta que Jesús está citando Éxodo 20:14 y después Deuteronomio 5, verso 18, está repitiendo la misma idea. No cometerás adulterio. En aquellos 10 mandamientos que el Señor da a Moisés, uno de ellos es este, donde dice,
no cometerás adulterio. Vamos a ver rápidamente lo que es la definición que sabemos de lo que es el adulterio. La palabra adulterio, cuando vamos al texto bíblico, viene de un término griego que es mogeia, o mogeis, que lo que significa es, te voy a poner un ejemplo cubano. Cuando usted va, o usted iba a buscar la leche, y usted decía, esta leche está adulterada. ¿Qué? Porque en esa leche que era pura, le ponían su... no digan agua, su refuerzo para traer mayor ganancia. Entonces, esa leche adulterada, la palabra adulterada lo que está dando significado es que se ha añadido algo ahí que no es original, que no es lo esencial que debía estar. Por ejemplo, bueno, yo no voy a poner más ejemplos porque si hablo del café, ya el café no es adulterado, ya el cubano que no toma café con chícharo no está tomando café. Pero bueno, no nos desviemos de ese punto. Regresamos al punto de la idea de adulterio, y es, en el contexto bíblico, nosotros vamos a ver por una parte la palabra adulterio y por otra parte la palabra fornicación. ¿Y por qué digo por una parte y por otra parte? Pues si usted va a un diccionario en español o un diccionario inglés, al menos a los que más he tenido acceso, te vas a dar cuenta que si busca la palabra fornicación, va a decir que es relaciones sexuales antes del matrimonio, en su gran mayoría. El único problema es que en la Biblia eso no significa eso. En la Biblia, fornicación, o la palabra porneia, que ahí viene de pornografía y muchos de estos términos, la palabra fornicación es un pecado de inmoralidad sexual que es mucho más general. Te pongo un ejemplo sencillo. En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que cuando se dice que se habla de la esposa del Señor, de Israel, dice, siendo mi esposa, fornicaste con muchos amores. Y siendo esposa, si fornicación es relación sexual antes del matrimonio, entonces fornicación ahí no funciona. Sencillamente, hermano, la palabra fornicación en la Biblia, estoy hablando de la Biblia, no en los diccionarios hoy, que ojo, los diccionarios hoy van cambiando. ¿Por qué? Los diccionarios cambian de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto, palabras que caen en desuso, otras palabras que se incorporan, e incluso palabras que tenían un significado ahora toman otra. Pero la Biblia, hasta en estas cosas, no cambia. Entonces, fornicación, lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa palabra general que habla de las inmoralidades sexuales, que dentro de la fornicación está el adulterio, que es la inmoralidad sexual donde hay un hombre casado. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús va a hablar de este tema, era bien conocido en el Antiguo Testamento lo que era adulterio. Era una persona casada que, al igual que la leche, la leche pura, que se le añade un elemento extra al matrimonio o a la unión sexual delante de Dios, o el compromiso delante de Dios que tiene esa unión sexual, que es un hombre y una mujer, según la Biblia, se añade algo extra que no debía, que no debe y nunca deberá estar ahí. Esa es una definición, yo creo que bien sencilla, de lo que es adulterio. Es cuando en una relación de dos se involucra un tercero o más. Ahora, en ese punto, Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Pregunta, ¿eso que estaba dicho estaba escrito o estaba más bien dicho? Los dos. Evidentemente, cuando el Señor le da la ley a Moisés, hay un mandato en Deuteronomio que dice que los padres repetirán una y otra vez a los hijos. ¿Por qué razón? Tenemos que remontarnos a los tiempos bíblicos, donde no había el papel como lo tenemos hoy, donde los hebreos no tenían todos un pergamino en su casa para leer la ley. Entonces, ¿cómo llegaba la ley a las personas cuando la ley estaba en las yeshivas, que eran los seminarios en ese aspecto? Que incluso tenemos en el Antiguo Testamento cuando se dice que había una escuela de profetas donde estaban los seguidores de Elías, de Eliseo, todo ese grupo. O en las sinagogas, o si estaba el templo, o usted sabe que fue destruido en varias ocasiones, o si estaba el tabernáculo. La cuestión es que la mayoría de las familias en Israel no tenía la ley escrita y necesitaba escucharla. Por eso es que en cada Shabbat o en cada día de reposo se paraba ahí el rabino y empezaba a recitar la ley. ¿Y saben lo que hacían las madres? Escuchen, madres. A veces nosotros nos preocupamos más porque nuestros hijos que hablen rápido, que caminen rápido, que no sé qué, o que hablen bonito, que se aprendan esto, que se aprendan mi nombre primero, el del papá primero. Las madres hebreas, lo que más anhelaban de sus hijos es que comenzaran a hablar, que cuando comenzaran a hablar, empezaran a recitar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que nos muestra aquel gran hombre de Dios que dice, en mi corazón he guardado, Señor, tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios en el corazón. Cuando no la tienes enfrente para poder leerla, era sumamente necesario escucharla. Por eso Jesús le está citando lo que había sido dicho, que estaba escrito, pero no todos tenían acceso a leerlo, pero sí a escucharlo. ¿Dónde?
en cada día de reposo por el maestro, por el rabino, pero todos los días en la casa, que es lo que habla de Deuteronomio 6:4, el Shema Israel, oye Israel, dice, y estas palabras las repetirás. Recuerden esa palabra hebrea de las repetirás, la vas a inculcar. Es como el artesano que empieza a sacar de la madera y empieza hasta que llega a alcanzar el propósito que él buscaba. Hermano, cuando Jesús simplemente está diciendo, oíste que fue dicho, Él les está citando esa palabra que Él mismo le había dado, que el mismo Dios le había dado. Dice, no cometerás adulterio. Vamos a una sencilla definición. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se sabía si alguien había cometido adulterio? Porque incluso cuando se está hablando aquí del acto, donde ya fuese el hombre o la mujer, que en esa relación íntima rompían ese pacto de matrimonio, ojo, porque podía ser con otra persona que no estaba casada. Y esa persona que no estaba casada era parte de la inmoralidad sexual, del adulterio. Ahora, el problema es que Jesús dice en este aspecto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y es como que las alarmas sonaron. Espérate. Es como que yo le diga, mira, a ver, para que ver si usted entiende. Ustedes saben que la Biblia enseña que no robemos, ¿verdad? Sí, pero yo, el pastor, o yo, Alex, les digo, ya por ahí voy mal. Cuando yo pongo en la primera parte lo que dice la Biblia y pongo un pero a lo que digo yo, ya por ahí voy mal. Imagínense cómo eso sonó en aquel muchacho de unos 30 años, que sabemos nosotros que es el Hijo de Dios, pero la mayoría no lo conocía o no lo reconocía, y ahora está diciendo, oíste que fue dicho. Recuerden que aquí hay muchos maestros, claro que ellos mismos enseñan ese texto. Dice, pero yo os digo. Bueno, para nosotros es tan claro y es tan sencillo. El mismo que se lo dijo a Moisés, ahora, escuchen, en ninguna de estas 6 interpretaciones o reinterpretaciones que Jesús está haciendo, ninguna de las 6, Jesús está enseñando algo distinto de lo que estaba escrito. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Poniéndolo donde tuvo que estar desde el principio. Le pongo el ejemplo. Jesús dice, yo os digo que cualquiera que mira, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En aquel discurso hay muchos hombres, evidentemente la gran mayoría, y dicen, no, porque oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y quizás muchos ahí dijeron, jamás lo he hecho, pregúntale a ella, he sido fiel, nadie me conoce nada, nadie me ha visto en nada. Pero usted se da cuenta que la vida en santidad no depende de que la gente te haya visto o no te haya visto. La vida del cristiano no depende de qué dice la gente de ti, sino que dice Dios de ti. Y dice Jesús, ustedes estaban viendo a lo externo, que nadie te hubiese visto o que nadie hubiese constatado con evidencia que tú adulteraste. Dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer, mirar a una mujer, cualquiera puede hacerlo. El problema es el calificativo que da Jesús, para codiciarla. Esa palabra codiciarla viene de un término griego que significa desear algo intensamente. No tiene nada bueno esa mirada. Y hablemos un poco entonces con la Biblia abierta y el corazón abierto. Pero esta es una de las cuestiones que se había obviado en la ley, donde muchos decían, yo no he estado con nadie, pero Jesús dice, miren, ustedes han convertido un rito externo, lo que la ley tiene como propósito, que es llevarte el corazón internamente a Dios. Y fíjense cómo dice, el que mire a una mujer para codiciarla. Amados hermanos, yo creo que los hombres que estamos acá sabemos que es una batalla que todos tenemos que enfrentar, que todos tenemos que luchar, y aunque otro la tenga más fuerte o menos fuerte, tú y yo tenemos esa batalla. Pero también las mujeres tienen esa batalla. Ahora, que aquí se está haciendo referencia a Jesús, evidentemente hablándole al hombre, hablándole a aquel que tiene la autoridad sobre el hogar, no significa que no tenga repercusión para otros. Está claro que muchos han dicho que al hombre las tentaciones más fuertes entran por la vista, a la mujer por el oído. Mire, ya esas cosas han cambiado un poco, ¿verdad? Por la vista entra todo. Ahora, lo que está claro aquí es cómo Jesús mismo le da un matiz cuando dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Quizás en ese momento de la exposición,
Muchos que estaban diciendo, yo jamás he adulterado, y Jesús dice, el que mira a una mujer, ya adulteró. El problema con esto es que todos nosotros estamos peleando una batalla interna. Que hay un libro que se lo recomiendo, aquel que, si lo quiere, yo lo tengo en digital, en papel no lo tengo, que se llama La batalla de cada hombre, y otro que se llama La batalla de cada mujer. En el de La batalla de cada hombre son alrededor de 4 o 5 pastores, se reúnen y hacen un libro de 100 páginas, solo 100 páginas, y ellos explican ahí cómo, siendo pastores y estando frente a muchos ministerios y muchas cosas, tienen una batalla, y se dan cuenta, a la corta o a la larga, se dan cuenta que todos tenemos una batalla semejante en cuanto a las tentaciones sexuales. Y fíjense, amados hermanos, que cuando la Biblia, Jesús mismo está diciendo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Yo creo que para ese momento, todos los que estaban ahí se sintieron culpables en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque en algún que otro momento nosotros hemos mirado quizás y han venido pensamientos. Y el problema, yo tengo claro esto como una imagen que decía Martín Lutero. Yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido sobre ella. Aquí hay solteros, y por favor, aquí todos, bueno, los que estamos casados pasamos por ahí, no nacimos casados. Y uno sabe que en la soltería hay momentos, aquí hay momentos que usted tiene que coger, no sé, un poste y darle a la cabeza, y Señor, ayúdame a controlar estas pasiones y estos sentimientos. Porque cuando somos, miren, nosotros somos seres sexuados, Dios nos hizo así. Y miramos a una muchacha y vemos hermosa, y la muchacha la mira también, y aunque embaraja más, que ella también lo ve hermoso. El problema con esto es, como Jesús lo está diciendo, el problema no está en mirar, sino en esa mirada que trae codicia. Y ese deseo intenso no es cuando miras a alguien y dices, yo me lo llevara para mi casa, para ponerla a planchar. No es eso lo que viene a la mente. La palabra del Señor, fíjense cómo el Cristo mismo usa ese término, esa idea de codiciar, es esa pasión intensa que está siendo dominada. ¿Sabe por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Mira qué diferencia. Cuando los hombres que estamos acá casados miramos intensamente a nuestra mujer, la codiciamos, nos la comemos con la vista y con muchas más cosas, pero es la nuestra. Ahí no hay pecado. El problema es cuando se sale de ese marco establecido por Dios del matrimonio hacia afuera, o incluso cuando no estamos casados hacia otra persona. Y fíjense cómo Cristo declara: yo les confieso, hermano, que este es uno de esos pasajes que cuando usted se encuentra frente a ellos, usted dice, Dios mío, ayúdame porque quiero serte fiel también en este detalle. ¿Sabe por qué? Porque nadie se dará cuenta a quién estás codiciando, pero delante de Dios, hermano. Y lo que antes, hermano, lo que antes, usted veía una película o alguien te decía, no sé qué, no te gusta, te paras y te vas. Pero en todos lados. Prende la televisión, las novelas, las películas. Pones el internet, en el Facebook revisa las redes sociales. Fíjense cómo Jesús mismo declara: aquel que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. Te das cuenta que hay una batalla que todos enfrentamos. Miren, esto le voy a decir, es uno de los fundadores de nuestra obra. Y cuando digo los fundadores, estoy hablando de la primera familia de nuestra obra en Cuba. La hija de este pastor o este misionero nos decía en una ocasión en el seminario: mi papá tiene más de 80 años y todavía dice, mis ojos no tienen 80 años. Los ojos no envejecen. Para aquellos que están solteros y dicen, no, cuando me case ya se va a acabar esa pasión o luchar con, bueno, esa pasión no, ese deseo intenso no. Aquellos que están casados dicen, no, cuando lleguen los hijos, o cuando tenga 60, 70 años. Y uno mira y dice, bueno, si con 80 años, 85 años todavía tienes lucha con los ojos, es una batalla. Ahora, estar en esta batalla no nos hace menos, no nos quita nada. Nos demuestra que somos hombres y que todavía tenemos lucha en la carne. Ahora, hay un texto que me encanta, amado hermano, que se encuentra en Job 31, verso 1. Hombres, señalen este pasaje en sus Biblias, si ya lo hicieron, y atesoran en su corazón. Job 31, verso 1, dice el mismo Job: ¿cómo hice pacto con mis ojos? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Wow. Miren, hermano, todos sabemos la historia de lo que pasó Job, pero a veces lo que no hablamos
es que más que lo que le estaba pasando interno, eran los pésimos y terribles consejeros que tenía a su alrededor. Tenga cuidado cuando usted lea el libro de Job, porque si usted pierde la perspectiva de que en numerosos capítulos son amigos de él que están hablando y están dando consejos errados. ¿Cómo sabemos que están dando consejos errados? Porque al final vemos al mismo Dios diciéndole a ellos: vayan a Job para que ore por ustedes y yo los perdone. Eran consejos que estaban mal. Si usted pierde eso, puede ser que lea Job y cojas algún texto o algún consejo que lo está dando uno de esos amigos, y por no entender el contexto de que lo está dando y lo está dando mal, entonces usted tergiversa la Biblia. Cuando usted ve a esos amigos de Job, le están diciendo: tú te lo buscaste, papá. No, a mí no me vengas con eso, que tú eres íntegro. Hermano, no es fácil estar enfermo, no es fácil estar pasando por todas esas cosas, que tú sabes que estás haciendo las cosas para agradar a Dios, sabes que no eres perfecto, pero que si le fallas tú sabes lo que es el arrepentimiento, y estás buscando agradar a Dios, y que venga alguien así con su cara tan larga y te diga: eso te lo buscaste, dime, ¿qué pecado tienes escondido? Dime, ¿qué estás haciendo? Eso tiene que mortificar bastante. Y tu ayuda idónea, la mujer que debe ser tu socorro, que debe ser tu sustento, que debe ser esa mujer que te diga: ven, vamos a orar juntos, vamos a buscar la alianza de Dios. Dice: hijo, chacho, maldice Dios, acaba de morirte ya. Ay, mi madre. Yo no sé qué hubiese sido peor, si lo que estaban haciendo los amigos o lo que le dijo la mujer. Por eso que le responde, como toda mujer necia y fatua: tú has hablado. Hermanos, y en medio de todo eso, ¿por qué les cito este texto? Porque hay una cosa que Job desafía hoy nuestras vidas cuando dice: hice pacto con mis ojos. ¿Por qué había yo de mirar una virgen? Hermanos, la batalla que todos nosotros enfrentamos en este aspecto es algo donde tenemos que sentarnos y tenemos que decir a solas, y decir: Señor, ayúdame porque yo quiero serte fiel. Señor, ayúdame porque mis ojos responden la mayoría de las ocasiones a lo que mis pasiones internas quieren hacer conmigo. ¿Y sabes qué? Eso te hace una vez más humano, te hace cristiano. Si alguien dice: no, yo no tengo nunca, ¿sabes qué? Eso para mí no es batalla, o eso en otra área. Hermano, todos los cristianos estamos siendo en esa o en otras áreas, siendo constantemente bombardeados. Ahora fíjense cómo el texto dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y lo que más me llama la atención es que todo el texto bíblico nos indica que Job cumplió con ese pasaje, porque jamás se le retribuyó o jamás Dios le sacó este tema: tú sabes que en esta área me fallaste. Job no, dice: es un hombre íntegro. ¿Por qué le digo que guarde este texto? Porque ese es uno de esos textos que nos dicen: Señor, si Él lo pudo hacer, ayúdame, pues yo quiero hacerlo también para ti. Ahora, regresando a lo que Jesús está enseñando, dice, verso 29, es como que ha puesto Jesús la interpretación del texto de donde lo habían sacado. El problema del adulterio no empieza en una cama con otra persona. El adulterio comienza con límites, escúchame, límites que empiezas a romper. ¿Sabes cómo? Eres un soltero y sabes que hay un hombre casado, una mujer casada, y empiezas a romper límites. Le reíste la gracia. Primer límite que rompiste, le aceptaste el piropo. Segundo límite que rompiste, y en esos límites terminas ¿dónde? Tienes un enemigo interno que sexualmente te devora, y si le das rienda suelta a eso, ¿qué va a pasar? La historia se ha repetido tantas y tantas veces en la iglesia de Cristo, donde muchachitas han dicho: no, es que él no es creyente, pero se va a convertir. Ay, es que ya no es cristiano, pero lo va a hacer. Es que no sé qué. Y termina la misma historia repitiéndose una y otra vez. Es como que no nos damos cuenta que Satanás no tiene ese poder innovador. Él no es creador, él lo que es manipulador, él es mentiroso y es falsificador. Y en esa idea sigue planteando lo mismo. Fíjense cómo la palabra del Señor dice ahora: por tanto, después que posiblemente ya haya condenado a todos aquellos adúlteros que están ahí, les dice: por tanto, yo digo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. En recursos del lenguaje, en recursos de la interpretación, nosotros tenemos que estar claros con algunos datos. No es que hay que ir a un seminario porque necesitamos reconocer todos los recursos del lenguaje, pero hay una cosa principal que tenemos que reconocer cuando algo es literal o cuando algo es figurado. Por ejemplo, si este pasaje yo lo cojo como literal, miren qué sencillo quedaría. Si mi ojo derecho me es ocasión de caer, es decir, que si mi ojo mira a una mujer, la codicia, me lo saco. Bueno, ¿y qué va a pasar con el izquierdo? Y el izquierdo no va a codiciar igual.
El problema que Jesús aquí está usando es, o el problema de interpretación, es una hipérbole. La definición de hipérbole es cuando se quiere enfatizar una enseñanza en un punto específico, se hace hiperbólica o se maximiza para que quede la idea principal en la mente. Y Jesús está diciendo, si tu ojo derecho, segunda pregunta, ¿por qué el ojo derecho? Bueno, hay que entender la mentalidad hebrea. Para los hebreos, todo lo que es diestra, todo lo que es derecho, es poder, es autoridad y viene de Dios. Por eso se menciona en la Biblia, nunca vas a escuchar en la Biblia, la siniestra de Dios. No, la diestra de Dios, sentado a la diestra de su poder, o a su diestra, hablando de posición de poder, posición de autoridad y todo lo que viene de Dios. Es como que en otras palabras, Cristo le está diciendo, si la parte buena en ti, si tu intención más buena en ti, tiene la inclinación hacia codiciar a una mujer, dime tú qué vas a esperar de lo peor de ti. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo, una medida drástica, ¿no? Pero la palabra del Señor sigue diciendo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense, la cuestión es, ¿dónde está el pecado? ¿En el ojo? No, por el ojo entra el pecado. El pecado está en el corazón. De hecho, el mismo Mateo dice, ¿de dónde provienen las fornicaciones, adulterio, mentira, lascivia y todas estas cosas? Dice, de vuestros corazones. Por eso cuando usted escucha por ahí, es que mi corazón me guió. Ay, es que mi corazón, es que lo tuve esa, ¿cómo que dice la gente? Esa corazonada. Jeremías entonces para ti 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe por qué? Porque si me dejo guiar por mi corazón, escúchame, mi corazón, es decir, voy a hablar con términos médicos, ¿no? El órgano, la válvula, el órgano que bombea sangre en mi cuerpo, eso es una metáfora. Cuando se habla de mi yo interno, la Biblia lo define, mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que vas a encontrar en tu corazón. No que me guíe, ay, es que la vi y el corazón me hizo tum, 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 tum. Sí, pero también miras a otra mujer y el corazón te hace tum, 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 tum. Y miras a otra persona y la mente empieza a divagar. ¿Por qué razón? Porque tu mente, mi mente, sigue peleando con la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Es como que la Biblia misma, el Señor está diciendo, si esa intención buena en ti todavía te sigue guiando hacia el mal, dice, sácalo. En otras palabras, el Señor está diciendo, mira hermano, yo te lo voy a poner lo más sencillo posible. Bueno, no tengo aquí el teléfono, que se cobre. No, así mismo, sin nada. Si tú coges tu teléfono, y en tu teléfono, me enteré con un estudiante del seminario que hay aplicaciones aquí, porque estábamos hablando y yo le decía, no, yo creo que la pornografía no entra a Cuba. Digo, pastor, estás perdido. Pastor, usted no sabe que hay aplicaciones que son aplicaciones de otras cosas, ni sé, porque ni quiero preguntar, de otras cosas y que tienen enlaces externos a la pornografía. Te pongo un ejemplo. Si tú sabes que eso es una batalla que tú estás enfrentando o que puedes enfrentar en cualquier momento, y entras a esa aplicación y sabes que está ahí, y le fallas a Dios, mi pregunta es, ¿sabes cómo se aplica? Saca tu ojo, toma medidas drásticas, quita la aplicación. No es que esa aplicación es la que yo necesito para que no sé qué, porque por ahí yo voy a leer la Biblia. Te voy a decir una cosa, que estando en Inglaterra en el año 2017, en el primer viaje, casi me da un infarto. 11 de la noche, pongo así, literalmente, libros cristianos para descargar gratis. En otras palabras, soy cubano y no tengo cómo pagar ningún libro, me hace falta libro gratis. Literalmente, cuando di clic, ya imagínense el demonio que me salió por la pantalla. Y a esa hora yo les confieso, ¿cómo se apaga esto? ¿Cómo? Yo le digo que pasé un aprieto y salí rápido. Lo que me dio fue por salir a buscar a un pastor amigo mío. Le digo, oye, ven acá, tengo un demonio metido ahí, ayúdame, quítame esa foto. Y tú me conoces, yo no me metí en esa foto, yo te voy a decir lo que puse. Fue conmigo, oye, tranquilo, que mira, que no sé qué. Era mi primera experiencia de internet a full. Ustedes saben cómo está la mente, ¿no? Después de Texas, un sufrimiento de, ay, en la wifi, que no sé, $2, cuando aquello, $2, 15 minutos, qué sé yo. Y él me dijo, no, espérate, ¿qué tú pusiste? Le dije, pon ahí arriba, libros cristianos para descargar gratis. Libros cristianos para descargar gratis, ¡boom! Los demonios de nuevo. Es decir, por demonios estoy hablando mujeres
sin ropa completamente. Ven, pincha aquí, busca aquí, no sé qué, estoy a 3 cuadras de ti. Y él me dijo, entonces, después él me explica, él sabe mucho más de eso. Me dijo, vale, interesantemente nosotros al otro día hicimos una prueba, pero era por la mañana. Ponías eso y ya no salía nada. Son algoritmos que tiene el internet. Por algoritmos me refiero a esos códigos para horarios específicos, páginas específicas. Dime tú, ¿quién va a encontrar pornografía en un link que diga cómo descargar libros gratis? Libros cristianos. Libros cristianos gratis. Pero en esos algoritmos están todas esas invitaciones, muy similar a como me dijo un amigo en una ocasión. Dice, es como mismo hace el que vende la droga. La primera es gratis, la segunda tú vienes por ella y darás tu vida. Miren, hermanos, Satanás, una de las cosas que hace con todo este tipo de pecado es que nos va a recordar, hermanos, que las tentaciones no nos van a destruir. Lo que nos destruye es cuando nosotros cedemos ante ellas. Y si tú y yo no nos sentamos y reconocemos en qué áreas somos débiles, es como, ustedes saben que en la iglesia tenemos el ministerio deportivo, en la pelota. Es como que recuerdo en una ocasión que un pelotero de aquí de Pinar del Río le dijeron por la televisión, bueno, ¿cuál es el lanzamiento que más daño te hace? Y él dijo, no, el slider, no sé qué. A partir de ahí, dejó de batear. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo es slider con él entonces. ¿Qué te digo con eso? Si tú sabes que hay un área en la que tú eres propenso a ser más débil, y estoy hablando que en el área sexual quizás todos estamos batallando ahí en esa área, hermanos, tenemos que poner límites. Tenemos que sacar literalmente, no el ojo, pero sí literalmente esas cosas que sabemos que son puertas de invitación a pecar. Cuando confrontamos, o más bien cuando usted ve a esos amigos que están todo el tiempo, no, que te voy a invitar para que vayas con nosotros a una actividad, a una fiesta, no sé qué, y tú sabes que son gente que no tiene a Cristo. ¿Qué tú vas a esperar en esa fiesta? ¿Qué tú vas a esperar no, vámonos, que somos 5, que somos 20, que nos vamos para Palenque, que nos vamos a hacer? ¿Qué tú como cristiano vas a esperar que tiene para ofrecer este mundo? Fíjense cómo Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor de que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En otras palabras, hermano, el pecado continuo nos lleva al infierno. No es lo mismo cuando alguien comete un pecado o cuando alguien comienza a practicar el pecado. ¿Sabes qué? Que la palabra del Señor nos va a declarar, el mismo Jesucristo nos va a decir, hay medidas drásticas que hay que tomar cuando uno quiere agradar al Señor. En serio. Cuando digo en serio, es en esta área de la sexualidad o en cualquier otra. Hay ocasiones donde hay que romper incluso amistades que son tóxicas. Cuando tú ves, ¿qué hacemos siempre los padres cuando vemos las amistades de nuestros hijos? Este no me gusta, porque en ese cerebrito no hay nada bueno. Y a veces nuestros hijos en su inocencia y en sus cosas, pero yo prefiero romper esas amistades yo y que llore, que patalee, a que después el día de mañana yo sin saberlo esté consumiendo toda esa basura que nosotros vemos que el diablo sigue cada día llevando a cabo. Miren lo que Jesús dice en verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, una vez más usa la mano, pero en esta ocasión igual la derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Evidentemente en el texto nadie tomó ese pasaje literal. Ahí nadie dice, se llenó Israel de mancos y tuertos. Nadie dijo eso porque todo el mundo entendió la enseñanza. El ojo está hablando de la lámpara del cuerpo, está hablando por dónde entra la tentación. Y la mano está hablando de cuando llevas a cabo la tentación, que más bien consumas el pecado, lo que es la acción. En otras palabras dice, tendrás que tomar medidas, tanto en pensamiento como en acciones, si quieres verdaderamente agradar a Dios. ¿Sabe una de las que yo tuve que tomar en el servicio militar? El primer día, en una unidad, empezó uno con la gracia. Ven, pastorcito, ven, para que cojas una revista pornográfica, ven, que no sé qué. Y te la abría así, y uno estaba en el baño, lo que sea, y venía y te la abría así. Lo cogí, la última vez que me muestra la revista. Porque cuando él me vio la cara, dijo, ya, compadre, eso es juego. Voy a más próximo. No. Hay ocasiones, hermanos, que tenemos que llegar a un extremo de decir, Señor, si yo quiero agradarte en esta área, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque en la consejería, una de las cosas que uno ve con jóvenes, con matrimonios, con personas incluso de bastantes años,
que dicen, yo no sé cómo llegué a esto. Familias que se destruyen, hijos que se sienten abandonados por la sencilla razón de que uno no sabe cómo entró y mucho menos sabe cómo salir. Pero yo sí te puedo dar algunos elementos de cómo se entra eso, ¿no te das cuenta? Hoy viste esto, le reíste la gracia al otro, entraste en la página, consumiste el internet. Quizás alguien dice aquí, ay, pastor, que internet, si todavía se me ha llegado. Eso es mental. Lo dije hace 10 años. Quizás no lo recordarán. Le dije, cuando el internet más se abra en la nación cubana, verán los niveles de perversión todavía más elevados. ¿Por qué razón? Porque ahora hay más facilidad a acceder a aquello que deshonra a Dios y desagrada a Dios. Y escucha, y nadie a tu alrededor lo esté viendo. Entonces la palabra del Señor nos muestra, el mismo Jesús, hermanos, hay que tomar medidas drásticas. Ahora, yo no te puedo decir ahora cuál es esa medida drástica, yo no te puedo decir ahora coge el teléfono, rómpelo, yo no te puedo decir eso. Pero tú, tu familia, tú y Dios pueden decir, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros hijos que ya tienen teléfono? Yo tengo mi pensamiento muy particular con que un hijo menor de edad tenga un teléfono con su línea. Independientemente de que usted se lo dé o no se lo dé. Si usted se lo da, usted es responsable de revisárselo. Usted es responsable de que ahí no pueda haber un bloqueo que usted no conozca. Recuerdo que una madre me dijo, pastor, yo le di el tablet a mi hijo para que hiciera no sé qué, pero el día que yo vaya al tablet y esté bloqueado y yo no puedo entrar, perdió el tablet para siempre. ¿Por qué? Porque si yo lo veo, en cualquier momento él tiene que saber que yo puedo entrar ahí y buscar de todo. El problema es que hay tantas cosas hoy. Hay aplicaciones que esconden aplicaciones, que hay páginas que se borran con no sé qué. Lo que le estoy diciendo con esto, hermano, es que a cada momento las perversiones, todo este mundo de pecado que para nosotros está un poquito lejos por la situación geográfica y física que tenemos, aún así no podemos ignorar lo que hay alrededor nuestro y escucha, alrededor de nuestros hijos, porque nuestros hijos están haciendo lo que nosotros, o están teniendo lo que nosotros no tuvimos. Nuestros hijos hoy tienen un teléfono con 15 años y nosotros con 15 años ni el fijo teníamos que hablar de casa a otra gente. Entonces, si nosotros entendemos esto, te das cuenta que es una batalla bien fuerte para nosotros, pero también para los más pequeños. Es increíble, cuando en una ocasión alguien me compartía unos datos, que la pornografía infantil está subiendo a tal nivel, y cuando a mí me dijeron eso por primera vez, espérate, ¿cómo que pornografía infantil? Porque eso es ilegal. Bueno, la mayoría de los países. Y usted dice, bueno, yo no puedo explicar mucho de esto, pero es para que usted entienda, hermano, es cierto que la maldad sigue creciendo, es cierto que el amor de muchos se está enfriando, y es cierto que muchos cristianos están ignorando la tormenta que ya no viene, sino que la que estamos viviendo. Y Jesús declara en este texto, toma medidas drásticas. Quiero hablar entonces en segundo lugar cómo Pablo lo presenta. Para terminar con esto, Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si acaso falta otro pecado, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y, hermanos, cuando Pablo le está hablando a los Gálatas, fíjense, ya han pasado varios años en que Jesús dio la enseñanza iniciando su ministerio. Ahora es Pablo, 30 años, posiblemente 25 años después que Jesús ascendió al Padre. Ahora le está enseñando a los Gálatas, que son creyentes, donde hay el problema en la iglesia de Galacia. Uno de los problemas que había era que muchos de los creyentes ahí querían regresar al judaísmo. Pero en medio de eso hay una batalla. ¿Se da cuenta usted? Es la misma batalla en todas las épocas, en todos los momentos, ¿verdad? En diferentes lugares, la misma batalla. Y dice,
Digo pues, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es andar en el aire. No es como que no, yo soy. No. Andar en el Espíritu es una forma en que el apóstol está referenciando la idea de que tienes que buscar a Dios en toda tu esencia. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Porque decir, anden en el Espíritu, amén, amén. ¿Y eso cómo se hace? Eso se come. Eso es en MLC. Ahora eso es. Andar en el Espíritu, hermano, nos da la referencia a lo que nosotros sabemos por la Biblia. Andar en el Espíritu se responde de esta manera. ¿Qué tiempo le dedicas a la oración? No me responda. Andar en el Espíritu se responde de esta manera. Es decir, para ti, ¿qué tiempo le dedicas al estudio de la palabra? Andar en el Espíritu significa ¿qué tiempo dedicas a congregarte con tus hermanos? Andar en el Espíritu significa ¿qué tiempo dedicas a ayunar, a vigilar? Y toda la serie de elementos que el Señor nos da en su palabra para acercarnos más a Él. Y escuchen, yo le estoy hablando como alguien que está en la misma batalla que usted. Que tenemos que buscar de Dios, que tenemos que orar, que tenemos que buscar en su palabra. Andar en el Espíritu es ese mensaje que se está perdiendo en la iglesia cristiana hoy. Porque usted va a escuchar en muchos púlpitos esas predicaciones, que no son predicaciones, son más bien charlas motivacionales. Vamos que tú eres bueno, vamos que tú eres increíble, vamos que tú... ¿Sabe que hay iglesias, bueno, dicen ellos que son iglesias, que no se predica del pecado? Hay iglesias donde no se habla de arrepentimiento, donde no se habla de los pecados sexuales, donde no se habla de ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque eso hiere, porque eso quita. Y eso yo no me asombro que el día de mañana llegue a Cuba, donde nosotros vemos como en otros países, una gente entró en una iglesia, no le gustó, lo disciplinaron por algo, me voy, y se va a otra iglesia. Eso va a llegar aquí, bueno, ya está, pero no a ese nivel. Va a llegar también de esos creyentes o esas personas que dicen seguir a Dios y son personas fascinadas por la carne. Fíjense cómo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo está diciendo Pablo. Satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo se satisfacen los deseos de la carne si ya sabemos cómo andar en el Espíritu? Sencillo. Darle rienda suelta. ¿A qué? A todo. A las conversaciones hoy que tienen en el centro de trabajo, darle rienda suelta a esas amistades, darle rienda suelta a esos deseos que hay en ti interno. Usted se da cuenta que estamos hablando de que en este aspecto somos nosotros nuestros peores enemigos. Nosotros. Ale, yo soy tu peor enemigo. Por eso que la vida cristiana no consiste en apariencias, hermano. Personas que pueden aparentar una vida de éxito comprometida, pero que su interior están perdiéndose cada vez más. Fíjense cómo la palabra del Señor dice, porque el deseo de la carne contra el Espíritu es una batalla. Si no reconocemos que tenemos una batalla constante, es probable que no estemos ni en los caminos de Dios. Esos cristianos dicen, no, bien, todo bien, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo tú estás viviendo? El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice la palabra de Dios, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso que la Biblia nos habla de que la persona esclava del pecado es aquella persona que aunque quiera hacer las cosas para Dios, no lo puede hacer porque es esclava del pecado. Y necesita ser liberado por el único que puede romper esas cadenas, que es Jesucristo. Por eso que el cristiano luchamos, nosotros estamos en una lucha contra el pecado. Pero el no creyente no está en una lucha, está en un deleite en el pecado. ¿Te das cuenta? Como cuando uno se convierte, no es que todo va a ser color de rosa. Yo no sé de dónde salió esa predicación. No, que tú vas a ver cómo ahora, a partir de ahora todo te va a ir bien. No engañemos a la gente. Cuando nos convertimos, tenemos la vida eterna, tenemos el reino de los cielos en nosotros, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, su palabra, la Biblia, los ángeles que nos protegen. Todo eso lo tenemos, pero seguimos en una batalla hasta que estemos en la vida eterna. Otra cosa no es el mensaje bíblico. Fíjense cómo el texto mismo sigue diciendo Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fíjense, ahora en esta lista comienza adulterio, fornicación. Recordemos que fornicación, aunque es el pecado general, en algunas listas se va a mencionar específicamente con esa relación sexual, pero también en otros contextos, todo lo que tiene que ver con inmoralidad, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia y lascivia son una vez más esa serie
desatinos de pecados sexuales. Esa es la inmundicia y la lascivia. De hecho, la lascivia también se define en algunos diccionarios como esa sensualidad. Ojo, amadas hermanas, no seas ocasión de caer para tus hermanos en la fe. Hermanas solteras, no sean ocasión de caer para sus hermanos cristianos. Es increíble cómo uno tiene que pasar 10, 15, 20, 30 años dando el mismo mensaje, diciéndole a las hermanas: vístete de una forma decorosa, de una forma prudente. Escúchame, cuando tú ves una mujer, ¿hasta dónde la saya es decoro? ¿Hasta dónde el vestido apretado es decoro? Cuando una mujer tiene que preguntar eso, en ocasiones puede que sí, que de verdad que no sabe, porque está comenzando la vida cristiana. Pero una mujer que tiene el Espíritu, una mujer, miren, es que hermanas, usted debe entender que todo lo que usted quiere motivar, llamar atención y todo, es para su esposa. Fuera de ahí, no hay que motivar ni llamar atención a más nadie. Usted se viste decorosamente, responsablemente. Bueno, hoy hasta vestirse es hasta complicado. No por el tipo de ropa, sino por lo de hombre. Pero déjame decirte algo, hermano. Cuando la palabra del Señor habla de las obras de la carne y habla de esa lascivia, esa sensualidad, esa mujer creyente que se viste, usted ve que dice, no, provocativa, porque hay que llamar atención, hay que mostrar senos, hay que mostrar no sé qué, hay que mostrar... Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, porque al final estás dándole gloria a Dios. Estás dándole gloria a Dios, porque te das cuenta que dar gloria a Dios no es solo con nuestras bocas, no es solo con nuestros pensamientos, también incluso es hasta la forma que nos vestimos. Todo lo que hay en nosotros, de una forma u otra, tiene que buscar la gloria de Dios. A veces usted ve cristianas que dicen, no, es que no, esta es la ropa que tengo. Y esa es la diferencia cuando tú ves a otra cristiana que dice, esta es la que tengo, pero estoy tratando poco a poco, en la medida de lo posible, ir buscando más esa que me sienta cómoda, que me sienta que estoy haciendo las cosas bien, porque el decoro, ¿sabe dónde comienza? En tu relación con Dios, a solas. Porque yo le digo a una muchachita joven, pon ese vestido que está muy corto, que no sé qué, y se lo cambia, pero se lo cambió, pero en su corazón sigue el mismo vestido. Hermanos, nuestros corazones no son traicioneros, sino que nuestros corazones están destinados a mantenernos en una batalla tal que solamente con Cristo podemos nosotros vencer. Fíjense cómo dice, después habla a otra serie de pecados y dice el verso 21, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, amado hermano, todos estamos en esta batalla de una forma o de otra, algunos desde la soltería, otros desde el matrimonio, otros con niños, y a medida que aumenta la cantidad de niños o la edad de los niños, saben la responsabilidad, todo lo que esto implica. Pero tanto Jesús como Pablo nos están haciendo un llamado en el mismo tema, y es que el Señor quiere que seamos santos también en nuestra vida sexual. No podemos impedir hoy que el internet nos dé más facilidades para tener acceso a las perversiones, pero sí podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Sí podemos buscar consejería. A veces me preocupa que usted ve muchos de esos cristianos que no necesitan consejería. No, yo sé lo que tengo que hacer. Y sabes que cuando tú hablas personalmente con esos casos, dice, una de las cosas que más me arrepiento es que nunca me acerqué a alguien para decir, ora por mí, que soy débil en esta área. ¿Y sabes qué? No es necesario que tú tengas que decirle a alguien que eres débil en un área, cuando sabemos que todos nosotros tenemos debilidades en muchas áreas y estamos siendo tentados, bombardeados a tal nivel en muchas de las áreas. ¿Sabes qué? Yo le pido al Señor, porque al igual que Job, yo quiero hacer cada día de mi vida ese pacto con mis ojos, de decirle, Señor, que solo pueda tener ojos para mi esposa. Solteros que están aquí, pidamos a Dios, pidan a Dios que les ayude a hacer pacto con sus ojos para guardarse para su esposa, o quien va a ser su esposa, su esposo. Hombres que estamos aquí casados, con hijos, más años, menos años, pidamos a Dios que nos ayude a hacer pacto con nuestros ojos cada día. Ese versículo lo anoté aquí en esta Biblia que me la arreglaron, gracias al Señor, pero ya casi no se ve. Y no es que yo crea que lo he cumplido todos los días de mi vida, pero todos los días de mi vida le digo, Señor, ayúdame, porque quiero serte fiel también en esta área. Hermano,
con esto quiero terminar, pero si no reconocemos que estamos en una batalla constante en estos aspectos, jamás vamos a salir de ella victoriosos. Estar en esta batalla no te hace débil. Tonto serías si no reconoces que de esta batalla la única forma que podemos salir es con Jesucristo. Y ese salir con Jesucristo tiene aspectos prácticos. Mientras más débil está nuestra comunión con Dios, más vulnerables estamos ante el pecado. Mas al igual que Jesús dice, saca tu ojo, córtalo, tomemos medidas drásticas. ¿Cuáles? Tú sabrás cuáles las que tienes que tomar en tu familia, en tus relaciones, tus amistades. Pero sobre todas las cosas yo quiero terminar con una oración. Vamos a orar porque Dios es el que perdona. Si hay alguien que ha estado luchando, que ha estado batallando en esta área, yo quiero, y ya yo estoy puesto en pie, yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a orar juntos al Señor. Amante y soberano Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, pues queremos bendecirte, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona, Dios mío, Señor, nuestra maldad. Límpianos por medio de Jesucristo y reconocemos que estamos en un campo de batalla, Señor, tan minado que no hay lugar al que podamos recurrir para salir ilesos, sino a ti, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a ser disciplinados, a establecer más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda, más tiempo de devoción hacia ti. Y aún así, Señor, danos la fuerza porque te podemos fallar. Señor, ayúdanos, pues queremos serte fieles. Es probable, Señor, que en este lugar haya personas que están luchando con pornografía, que estén luchando con estas perversiones, que estén luchando con tentaciones, que conocen a una persona que está siendo de tentación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por medio de Jesucristo. Pues muchos han sucumbido ante estos pecados. Y nosotros, Señor, nosotros reconocemos que si estamos en pie porque tu gracia nos sostiene. Ayúdanos, Padre, a tomar medidas, a ser ejemplo para nuestros hijos, a ser ejemplo, Señor, de santidad. Aunque no somos perfectos y aunque te fallamos, ayúdanos. Pues queremos darte la gloria también en esta área de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdona toda fornicación, todo adulterio, todo, Señor, corazón que sabemos que está en relaciones ilícitas. Perdona, Dios mío, pues reconocemos que solo en ti hay sanidad. A ti oramos, al Dios que perdona multitud de errores, al único y verdadero Dios. En ti estamos y te imploramos, Señor, que nos ayudes, como lo hizo Job, nosotros por medio de Cristo, Señor, a renovar nuestra mente, a hacer pacto con nuestros ojos, a no dejar que esos pensamientos se queden en nuestra mente y nos lleven a tomar acciones contra tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos un Dios.